Premio Nacional de Fotografía y actual presidenta de la mítica agencia Magnum, la exposición Etcétera demuestra que el mundo es demasiado pequeño para Cristina de Midel. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Agradecemos enormemente a Cristina de Midel que haya sacado unos minutos en el ajetreo que lleva esta mañana de montaje del pedazo de expo, porque lo poco que he podido ver ha sido una cosa tremenda, la cantidad de cosas que has metido ahí en la sala, Carlos Pérez. Me parece la sala más grande de lo normal. Muy buenos días, Cristina, y muchas gracias por acudir a Creación sin Barreras. Buenos días y gracias por invitarme y por sacar tiempo tú también, que con todo lo que está pasando aquí parece que claro, tú vas igual de liado que yo. Claro, sí, vamos bastante liados. Oye, afortunadamente, ¿no? Dicen que es bueno, ¿estás liado? Sí, que no falte, pero... Lo que pasa es que tú estás liadísima. Bueno. Sí. Tú tienes cosas en todos lados. Ahora mismo, aparte de este proyecto de Etcétera en el Centro del Carmen, estás trabajando en Alicante, me has comentado, Castellón. Sí, se ha juntado un poco todo y todo, bueno, pues tiene que ver, pues se ha juntado no solo lo que le ocurre a Magnum, que pues ahora me toca representar, sino también las actividades que me corresponden como persona humana, como artista que hace cosas, ¿no? Pues se ha juntado un poco todo. Persona humana, fotógrafa, artista. Sí, exacto. Ya es una Ser cosa, viviente con cámara es una cosa hace cosas. Más compleja. Sí. Para quienes no lo sabemos, ¿en qué consiste tu labor como presidenta de Magnum? ¿Llevas un año aproximadamente? Llevo menos de un año, un poquito menos. Se nota se siente como 3 años ya. Sí. Pues mira, es gestión en realidad y quizá un poco liderar las decisiones que se toman, sobre todo a nivel empresarial, es decir, estrategia de empresa, es una agencia, pues por ejemplo ahora con la realidad artificial, inteligencia artificial, pues no lo sé, bueno, hay un montón de cosas, desde microgestión de recursos humanos hasta, bueno, pues problemas quizá un poco más complejos, y luego por otro lado, pues como Magnum es una cooperativa, claro, pues en cierto modo pues representar a los fotógrafos hacia la gente que trabaja para los fotógrafos. Es una cosa bastante... Es peculiar, porque claro, peculiar. Por su carácter de cooperativa, no es una agencia de 100% empresa, sino que es... Es bastante horizontal, eso. Y eso es fantástico, y también puede ser muy complicado, porque claro, sobre todo para la gente que trabaja para Magnum, que hay pues casi 70 personas trabajando en 3 oficinas distintas, pues de repente tienen 45 jefes en activo y otros tantos que no están activos porque ya se murieron, pero es que siguen mandando, entonces... Y tienes que poner de acuerdo a todo el mundo. Sí. Muy sí, bien. Sí. Bueno, pero ahí está. Pero ahí vamos. Eres presidenta de agencia Magnum, que sí. se dice muy pronto, como hemos indicado en la introducción. Vamos con Etcétera. Lo poco que he podido ver es un pasote, es como que has dado una especie de do de pecho, porque me ha dado una sensación tremenda de horror vacui y de todas tus temáticas un poco ahí mezcladas. Sí, o sea, realmente la exposición va precisamente sobre eso, es decir, es como una bofetada al minimalismo y es como, no sé, la exposición se llama Etcétera, pero se podría llamar Buah Chaval. Sí. Es un poco ya, sí, Buah sí, Chaval, sí. ¿sabes? Sí, o sea, a mí siempre me gusta un poco quitarle toda la aureola de santidad y de arrogancia que muchas veces tiene el arte contemporáneo, que es como muy distante de la audiencia en cierto modo. Correcto. Y reflexionar también sobre eso, es como acercarlo, qué es lo que yo rompería para que la gente entendiese más lo que quiere decir el artista, ¿no? Estás dando en la clave de por qué existimos nosotros, porque existe Creación sin Barreras, ese es nuestro objetivo. Nos vamos a llevar muy bien. Pues sí, ¿cuál es la clave? Dame pistas, ayúdame. Yo creo que la clave es el lenguaje, es decir, entender, también ser generoso, entender que la persona que va a ver tu cuadro no tiene necesariamente que haber leído los mismos libros que tú, correcto, ni venir del mismo background, ni tener ni siquiera los mismos intereses que tú. Yo entiendo por la obra de arte que se publica, que se exhibe y que se pone en contacto con el público como si cogieses un megáfono y te plantases en medio de la calle a decir cosas, ¿no? Pues ya que vas a decir cosas, claro, pues o canta,
o di algo que sea interesante, pero si te empiezas a hablar de física cuántica o de mecánica, no sé qué, pues no te va a entender nadie. Y no digo yo que la física cuántica es interesantísima y fascinante, pero... Sí, no te entiendo perfectamente. No son tiempos ya de decir el genio me fue dado, ¿no? Como decía, como se le atribuye a Miguel Ángel en aquella época. Pero es que incluso Miguel Ángel pues hacía cosas que todo el mundo entendía, ¿sabes? Claro. En ese punto ahora... Bueno, quizás que todo el mundo entiende ahora, en su momento igual también hablaba solo a las élites. Puede ser, pero bueno, David es como pues un señor, ¿sabes? Sí. Lo que está diciendo es un señor y mira qué bien me sale este señor. Claro. No lo sé, yo creo que hay varios ingredientes en la receta. Uno es el lenguaje, ¿sabes? No usar un lenguaje pues pomposo o con muchas esdrújulas, sin duda, porque ya te pones en contra a la gente que tiene aversión contra eso. Y luego, por otro lado, temáticas que, a pesar de ser tu opinión, que la expreses de una manera que sea interesante. Tú puedes estar hablando de la cría de caracoles, que no le interesa a lo mejor nada más que a un 0,00% de la población. Pero según cómo lo cuentes. Pero según cómo lo cuentes, pues la cría de caracoles le va a mover una fibrita a alguien que se interesa por la cría de palmeras datileras. Exacto, sí, no o de pronto dicen, anda, qué curioso, yo no sabía, esto no me interesaba nada y fíjate que he descubierto de qué cosas depende. Si llegara a ser didáctico, porque si no eso también es un poco problemático para mí, pero que se hagan preguntas, o sea, y la expo esta, etcétera, es un poco sobre eso, es hacer hincapié en la cantidad y no en la calidad, es decir... Totalmente. Sí, entonces yo he hecho una exposición por la cantidad, es decir, ¿cuántas fotos tengo? 500 impresas. ¿Por qué tengo 500 fotos impresas? ¿Qué hago con ellas? ¿Sabes? Si las sigo tratando como obras únicas, no sé qué, no, he hecho 40 copias de esta foto. ¿Por qué? Pues vamos a ponerla todo y hablar también hablar también sobre una cosa que es muy del mercado del arte y que en fotografía a veces es problemática, es la copia única, un cuadro hay uno. En fotografía, pues su propia naturaleza está hecha para que se multiplique tantas veces como sea necesario y sin perder calidad. Entonces le has puesto ahí unos grilletes a la foto para que tenga valor en el mundo del arte, ha tenido que encorsetarse mucho dentro de su propia naturaleza para ser relevante en el mundo del arte, en el mercado del arte. Entonces, pues no, todo esto a mí me hace pensar cómo hablo de eso, pues o doy una conferencia que no se me da fatal, se me haría fatal, o hago una exposición, hago una instalación en la que espero que la gente llegue a pensar eso, ¿no? Claro, esperas que el público quizá, a ver, bueno, has dicho que no quieres un discurso didáctico ni cerrado, lo cual me parece fundamental en una gran exposición y en una mente interesante. No hace falta una lectura unívoca, pero es una vista en perspectiva, no acercarse a las fotos, ¿verdad? Claro, es todo. Porque llegan hasta el techo. Exacto, o sea, hay un juego también con lo que es el aspecto físico de la imagen, de que la imagen existe, bueno, que al fin y al cabo es otro de los grandes debates de la fotografía, con la foto digital y ahora con la inteligencia artificial aún más. Y luego, pues todas las maneras, pues quizá irreverentes de mostrar foto, ¿no? Y jugar un poco con eso. Irreverentes, desde luego. Irreverentes, es decir, normalmente pues es el marco con el passepartout, la iluminación, y aquí es como si hicieses un volquete. Totalmente. Ese volquete de fotos. De formatos, de tamaños, de temáticas. Pero hay una capa más, o sea, dentro de todo hay un aspecto pues casi a lo mejor más experimental o lúdico, semánticos, que yo siempre he hablado de que mis trabajos son como cuento historias, y en esta historia, pues esta historia que yo cuento, cada foto corresponde a una palabra dentro de esta historia que cuento, ¿no? Pues Afronautas, la historia de un programa espacial de Zambia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues cada una de esas palabras de lo que estoy contando corresponde a una foto. ¿Y qué es lo que pasa si esta foto significa volar? Sí. ¿Qué pasa si la pongo al lado de otra foto que significa caer? Yeah. En otra historia, porque al ser palabras, las puedo reciclar, las puedo usar en otro contexto, ¿no? Entonces, claro, y se crea un discurso diferente. Muy caótico, porque parece un coro de lunáticos. Pues sí, efectivamente, de eso te iba a preguntar. Tus obras siempre me han parecido, vamos, no hace falta ir a exposiciones, sino viendo tu Instagram, que es la fotógrafa del caos, de un caos cotidiano, además. Igual me estoy subiendo a la parra, pero... Es decir, no creo que sí, o sea, sí y no.
Vale. porque yo soy muy ordenada. Entonces, Vale, claro. pero claro, me gusta mucho el caos y me parece que en el caos, por irreverente y por romper la lógica, pues salen muchas ideas, te llevan a otros puntos. Entonces, en cierto modo, sí que me gusta, no romper el caos, pero sí romper la norma. No es tanto el caos, es romper la norma. ¿Qué pasa si en vez de hacer la foto así, hago así? ¿Qué pasa si le pido al...? No lo sé, es romper siempre los papeles. ¿Sabes con qué los pasa? Que salimos. Que muchas veces, una gran parte de tu obra es como la cotidianidad vista desde otro ángulo, desde otra Exacto. perspectiva que parece muy absurdo. Que es muy absurdo, es que es muy... Entonces, es es muy decir, absurdo. este señor que está paseando en chándal, si os fijáis, no tiene sentido y, No tiene sentido. y vive en un caos, no sabe ni dónde viene ni dónde va, ¿sabes? Pero luego le añades que a este señor que va en chándal, con la mirada perdida, como si fuese ¿sabes?, a dar, no sé... Hay muchas historias potenciales que pueden salir de una Claro. imagen que la sacas de contexto. Pero le añades una señora como yo, haciéndole una foto a esto y ya se te amplía aún más, le das otra capa de absurdo, ¿no? Porque no es solo que el señor absurdo. exista, es que alguien le haga una foto y le dé valor a eso también, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, en España somos muy surrealistas, muy dadaístas en la vida cotidiana. Tú tienes series que me parecen muy de Buñuel. Muy de Buñuel. Tu Pero- serie español es La muy... de- la de- es, sí. es, Es muy pero vamos, es buñueliano. documental, o sea, y no hay, no hay cambiado nada, no hay, es simplemente mirar a los... Ahí no hay manipulación ninguna, porque en España no hace falta. Hay que tener un poco de paciencia, meterse por las carreteras secundarias y entonces empiezas a ver estas disrupciones en el orden lógico de las cosas con las Sí, que sabes nosotros verlo. estamos... Bueno, supongo que sí, o si estás fatal de la cabeza y solo ves eso. Bueno, ¿sabes? has nombrado la palabra documental. Tu serie reseñada en general se habla de ti como fotoperiodista, quizá, Es verdad. sí, quizá a lo mejor pesa mucho el tema de Magnum, no lo sé yo. Es que yo fui fotoperiodista 10 años, yo Empezaste, trabajé claro. en prensa durante 10 años y a día de hoy, ahora estoy justo a la mitad, a día de hoy he sido más años fotoperiodista que otra cosa. Entonces, Claro, entonces tú empiezas como fotoperiodista, que simplemente es ilustrar noticias, ilustrar reportajes, Sí. sin mayor pretensión que acompañar el texto, ¿no?, Sí. del periodista y completarlo. Desde ahí has pasado a ser Cristina de Midel, una de las fotógrafas fotoartista más importantes del mundo. ¿Cuál ha sido el camino? O sea, ¿cuál ha sido el proceso? ¿Tú querías estar en este momento Sí, o claro. hubieras sido feliz? Sí, No. hombre, a ver, ¿quién no? Vale, pero si no hubieras dado ese paso y trabajaras para una gran cabecera pues igual me haciendo la hubiese portada... quedado- Claro, yo tuve la suerte de ser muy mala fotoperiodista. ¿Ah, sí? Sí, era regular. Si hubiese sido muy buena fotoperiodista, pues a lo mejor hubiese llegado no sé, al New York Times. Ahora ya he estado en el New York Times, he hecho una Ahora ya está. capa del New York Times y todo, pero he tenido la suerte de no ser lo bastante buena. Pero yo creo que no era lo bastante buena porque no me lo creía suficiente. Es decir, yo podía imitar hasta cierto punto Claro. lo que hacía James Nacho, lo que hacía Emilio Morenati, lo que hacía, ¿sabes?, o Claro. Gervasio Sánchez. Hasta cierto punto, bueno, es una cuestión de técnica y, bueno, pues te vas a la guerra y hasta que te salga una foto bien. Pero no me lo estaba creyendo. Es tu discurso, o sea, Claro. tienes el título de una exposición de 2019, La construcción de la realidad y otras mentiras. Eso fue Rafa Doctor. ¿Ah, sí? Pero sí. Pues Pero sí, claro, es eso. es que, claro, tenemos que siempre que mantener una cierta distancia Pero eso yo creo que también depende de la persona. Es decir, yo cuando escucho a Gervasio Sánchez, yo me lo creo y Sí. sé que es verdad, ¿sabes? O sea, puede estar de acuerdo o no con algunos detalles, pero para él es su verdad y para él es lo que le mueve. Entonces, el círculo en el que tú quieres decir algo, consigues una foto que dice exactamente eso y la gente entiende exactamente eso, que es el acto comunicativo a través de la fotografía, pues con él se cierra. A mí lo que me pasaba es que yo quería decir algo que en el fondo no me creía, entonces lo decía más o menos de una manera creíble y al final, ¿sabes?, se creaba una cosa, es como si es que yo en el fondo no quería decir esto. No Sí. quería decir esto, o sea, yo quiero hablar de la guerra y yo casi todos mis trabajos, este quizás es el más conceptual y el que es más como autorreferencial con respecto a la fotografía y cómo se muestra fotografía, pero casi todos mis proyectos, de hecho, todos los proyectos que están ahí despedazados y desconstruidos,
responden a hablar de la inmigración, a hablar del problema de la vivienda, a hablar del racismo, a hablar de la prostitución, a hablar de... Entonces, lo único que la manera en la que yo hablo de estas cosas es con esta capa de Buñuel, Sí. de surrealismo, que en la prensa no tiene cabida. Claro, o sea, no cabe la ironía, no cabe el sentido del humor, no cabe el doble sentido, que es herramientas fundamentales para yo expresarme como persona y como Claro. fotógrafa también. Claro. Entonces, pues me tuve que ir. Te tuviste que ir, pero, a stand-up comedy. pero dejas el recado importante de que cuando veamos una portada de un periódico o una foto en un telediario aséptico, que sepamos que a fin de cuentas alguien está diciendo algo. Claro, para mí yo creo que o sea, no es tanto la crisis del documental y la crisis de la verdad en la fotografía y todo eso. Para mí es que hay que darle valor a la opinión. No pasa nada si es la opinión de Gervasio, si es la opinión de James Natchwey. No, es tu opinión por y supuesto. tú eres una persona muy legitimada para opinar. Por supuesto. Pero di que es opinión. Efectivamente. Di que es opinión y vamos a valorizar la opinión. No es tanto desdeñar la verdad, es Claro. que lo que hay que es valorizar la opinión. Claro. Y ya está, y no pasa nada. Claro, claro. No pasa nada. Opinar siempre que se sepa que es una opinión. No, Claro, no, es decir, tú en Twitter no pues que sea puedes ver... subliminal, Exacto. bueno, eso tampoco es un problema reciente, es un problema que ha existido, yo creo, desde siempre. Desde que nació el periodismo, quizás desde que nació la fotografía. Claro, pues se le acopló, se le puso ahí la mochila con grilletes de que tú vas a llevar la verdad. Claro. ¿Sabes? En plan ahí, ¿cómo se llama este que está subiendo con la piedra que sube y baja, el mito este? Sísifo. Sísifo. O sea, de fotografía va ahí como el Sísifo cargando Sube la hasta verdad arriba. y llega arriba y venga otra vez para abajo, porque no, porque al final te van a decir, ya, pero tú has elegido dónde enmarcar o tú has elegido dónde... Efectivamente. Claro, pues venga otra vez Sísifo para abajo Claro. y otra vez para arriba. Entonces, en ese sentido, lo único que para mí podría cambiar es como... Vamos a incluir tu opinión está muy bien. La opinión Claro. de una persona que ha estado ahí, que lleva 20 años documentando este tema, que ha escrito, que ha leído, a mí me interesa. Lo Claro. que no me interesa es una persona que viene y me dice esto es así y punto. Y punto. No, o sea, Claro. es así Y porque... yo creo que si todo el mundo hiciese un poquito eso, no pasa nada porque no sea verdad. Claro. No pasa nada. Noam Chomsky Claro. solo dice su opinión, Claro, pero tiene mucha verdad en y- muchas de las cosas que dice, ¿no? Claro. A ver, para cuando uno quiere hacer una opinión muy elaborada, tipo Noam Chomsky o tipo cualquier Sí, filósofo, o Zizek o algo así. Bueno, O- un articulista, Sí. llámese como se quiera, tiene que estar informado previamente y luego opinar. Exacto. Pero, Y entonces tú ves un comentario en Twitter y ya sabes que es una cosa en Twitter y bueno, bueno, yo digo no bastante- le puedes dar el mismo valor a eso que un artículo. Claro que no, que ahí sí que estamos yendo un poco. Y es también uno de tus leitmotivs, cuestionar el sentido de la veracidad de la fotografía, que es lo que hemos hablado. Por eso has dicho, me mola mucho, que eras muy mala foto periodista y te pasaste Claro. a reflejar Porque yo la realidad. necesitaba decir lo que pensaba. Exacto. Y a mí exacto. me encanta decir lo que Sí. pienso, me encanta. Y lo estabas diciendo incluso desde el principio, hasta que dijiste, sin Estoy ataduras. Sí. No, y luego, por otro lado, está interesante de ver todas las fotos que cuando no estaba haciendo fotos para prensa, que sabía que se iban a publicar, yo empecé a hacer mis trabajos, es decir, yo iba a una manifestación, pero me ponía a hacer la foto de los pies, de los no sé qué, porque eso me... Claro. Entonces, a partir de ahí fue también un laboratorio pequeño en el que yo cada vez iba construyendo mi lenguaje, identificando lo que me interesaba dentro de la actualidad. Qué bueno, a posteriori, primero experimentando y luego diciendo, me quedo con esto, me quedo con esto, y finalmente Que al final es un poco grandes el- exposiciones como la que tenemos en el Centro del Carmen. Exacto, bueno, que es un poco el proceso artístico, ¿no? O sea, tú tienes que aprender la regla para luego Para saber luego. por dónde quebrarla A elegir. significativamente. Exacto. Oye, has mencionado un par de veces... A Gervasio Sánchez. No, sí, a Javier Sánchez, pero un tema que está muy de actualidad y saliendo mucho por los medios, que es cómo se está empezando a colar la realidad artificial, inteligencia artificial y cosas que es así. un- Es un pasote. es muy Es que fuerte esto, estos ¿eh? últimos días en la tele han salido fotos de Putin detenido o Trump detenido, Sí, sí. Es muy fuerte. y corremos ahí, bueno, siempre hay miedo a la novedad. A mí no me gustan los discursos apocalípticos, pero Yo creo eso- que es muy peligroso, Claro. porque además nos ha llegado en una época en la que la audiencia aún no tiene la educación visual como para poder manejarlo como herramienta y no como... Efectivamente. Entonces, ni siquiera sabemos si una foto está manipulada o no, ni siquiera nos llega Ya. justito para saber
si esto está puesto ahí por una razón o no. A mí me la pueden colar. Totalmente, o sea, y hay muchísimas pruebas de eso. O sea, por ejemplo, hace un año, 2 años, un fotógrafo de Magnum, Jonas Bendixen, hizo todo un trabajo que se llama Book of Veles, en el que hablaba de un pueblo en, ahora no me acuerdo, Turkmenistán o Tayikistán o algún stand de estos, Sí. donde era como un foco de noticias falsas. Que es un sitio en un pueblo en el que están todos con los... Tipo los bots que mandan ahí... Sí, pues tienen ahí un montón de bots. Y eso es verdad, que el pueblo es así, que es así, pero claro, no llegas tú de hola, señores que les paga Putin, déjenme hacerles unas fotos. No, no haces eso, o sea, es todo bastante underground e imposible de fotografiar. Entonces él se fue, hizo fotos del pueblo, así, paisajes bonitos, y luego le incluyó todas las personas con modelado 3D, que le quedó muy bien, lo mandó al WordPress Photo y se ganó un premio. Buah. Se ganó un premio y se la coló, y era todo para demostrar, no estamos preparados para esto. Y lo hizo con modelado 3D, ni siquiera con inteligencia artificial. Pues y se la coló al WordPress Photo. Excelente trabajo. A Perpiñán, que es como el Cannes del fotoperiodismo. Pues un aviso, un pedazo de aviso importante, importante. Entonces, le aplaudo, desde luego. Desde Magnum estamos ahí, pues trabajando también con la Asociación de Periodistas Americanos, con el WordPress Photo, con Fred Riching, que es el antiguo director del ICP, que lleva mucho tiempo investigando esto, en el que estamos intentando que se imponga un poco un código de buenas prácticas, en el que si hay una imagen sintética, se identifique de alguna manera, igual que si es un alimento transgénico. Tenéis faena ahí, o es... Sí, ponernos de acuerdo es complicado. Primero ponernos de acuerdo y después correr más rápido de lo que corren las tecnologías. Bueno, pero la idea es porque que a lo mejor en el momento que saques el reglamento ya hay unas cosas, unas herramientas distintas. Pero hay una diferencia básica entre una imagen que captura la realidad por una captura mecánica, ya sea digital o analógica, y una imagen sintética que no existe. ¿Sabes? Que antes no existía y yo he creado una imagen. Esa distinción yo creo que es fundamental y es por donde se va a empezar. Identificar la imagen sintética de la imagen que responde a una captura de la realidad conocida. Espero que por el bien de todos pues os salga bien la jugada y... Bueno, esto es como un poco... Y todos lo podamos identificar. Es simplemente... Ojalá pues, la mayor parte de la población posible. Ojalá, pero bueno, yo creo que es como un catálogo de buenas prácticas, luego cada uno veremos qué es lo que hace. Bueno, pues tenemos etcétera hasta el 18 de junio, Cristina. Espero que vuelvas pronto por el Centro del Carmen. ¿Tienes muchas expectativas puestas en esta expo? Sí, hombre, me hace muchísima ilusión venir a Valencia a hacer una expo. Yo estudié aquí, estudié Bellas Artes aquí, entonces pues me estoy dando un baño de recuerdos. Digo, ostras, Benimaclet, ostras, el Carmen. O sea, me estoy dando un viaje bastante sentimental a mis inicios y me hace muchísima ilusión. Y además hacerlo con Rafa Doctor, con quien tengo una sinergia que somos casi gemelos mentales. Rafael Doctor es el comisario de la exposición. El comisario y que es el que yo le he perseguido para conseguir a Cristina. Sí, que es un lujo trabajar con él, y así que estoy feliz, estoy feliz. Pues Cristina de Midel, encantadísimo de charlar contigo, ojalá nos pasamos toda la mañana, pero hay mucha faena que hacer. Hay que montar una expo. Una pequeña expo de ni sé cuántas piezas. No sé, muchísimas. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte y no se lo pierdan, hasta el 18 de junio, repito, tienen de tiempo para visitar etcétera en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea. Nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Adiós.